bien, continuamos ahora. Nos toca en esta parte ver qué son las actividades económicas. ¿Qué es una actividad económica, no es cierto? Bueno, dice que la economía es una ciencia social. ¿Por qué la economía es una ciencia? Es una ciencia porque tiene un campo de estudio, tiene objetivos, tiene métodos, tiene fines. ¿Cuál es el campo de estudio de la economía? La actividad económica. Y la principal actividad económica es generar riquezas, o sea, que es producir. Por eso dijimos así, la zoología es igual a animales, la botánica es igual a plantas y la economía es igual a producir cosas. Pero producir es una palabra que me da a entender de qué trata la economía. Pero si me preguntan cuál es el campo de estudio de la economía, yo digo así, es la actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Esta es una bonita pregunta. ¿Ya estamos? Ya está. Imagínense que este salón sea el Perú. Este salón sea el Perú. ¿Correcto? Y aquí en este salón hay 10 empresas que van a producir para todo el país. No hay más. Ya. El amigo produce camisa, por acá pantalón, por allá zapatos, por allá panes, por acá periódicos, por acá gaseosas, por allá lapiceros, por allá borradores, por acá licuadoras. O sea, solamente hay 10 empresas que producen en el país. ¿Ya estamos? Ya está. Si yo le llamo a una sola empresa y le digo así, amiguito, ¿quién es usted? Soy un carpintero. El carpintero se va a encargar ¿de qué? De producir cosas. A eso se le llama producción o economía. Pero si yo hablo de todos los productores que están en el país, de todos los productores, a la producción que hacen ellos se le llama así, como actividad económica. Por eso, ¿qué es una actividad económica? Simple, es un conjunto de hechos económicos. Lo voy a hacer más fácil, ¿un conjunto de qué? De producciones. ¿Correcto? A eso se le llama como actividad económica. Por lo tanto, si me preguntan a mí cuál es el campo de estudio de la economía, es la actividad económica. ¿Y cuál es el objetivo de la actividad económica? Es generar riquezas, es producir cosas que la tierra no me da, ¿no es cierto? ¿Y para qué se produce? Para satisfacer ¿qué cosa? Necesidades. Por eso el fin de la economía, ¿cuál es? Es satisfacer las necesidades mediante el consumo de los bienes que se han producido. ¿Y cuál es el objetivo? Generar riquezas realizando ciertas actividades económicas, ¿no? Entonces pregúntate, ¿qué es una actividad económica? Es un conjunto de hechos económicos. ¿Cuántas actividades económicas existen? Por ahora veremos solamente 3. Algunos economistas están ya analizando que hay más actividades económicas aparte de esta, ¿no? ¿Y cuáles son? La actividad económica primaria, la actividad económica secundaria y la actividad económica, ¿qué cosa? Terciaria, ¿no es cierto? Hay una actividad económica también cuaternaria y hay hasta quinaria, pero solamente el prospecto y los libros hasta ahora nos están hablando de 3 actividades económicas, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya está? Muy bien. ¿De qué trata la actividad económica primaria? ¿Qué es una actividad económica primaria? Es aquella cuya producción se obtiene directamente de la naturaleza. Cuando yo digo actividad primaria, estoy diciendo que un país al tomar un bien lo toma directamente de la naturaleza, ¿correcto? Aquí está como ejemplo, ¿cuál? La pesca, por ejemplo. Vean. La pesca es una actividad económica cuya realización o actividad que se hace se toma directamente de la naturaleza, ¿no? Se extrae cosas de la naturaleza, ¿no? Por eso también se le llama, ¿qué cosa? Actividad extractiva, ¿no es cierto? Ahí está, actividad económica primaria. Ahí está también la minería, ahí está la tala de árboles, ¿no es cierto? Ahí está la agricultura, ¿no? Son actividades económicas primarias, ¿no? Cuando yo digo actividad económica primaria, el alumno debe entender que la producción que está realizando básicamente lo toma directamente de la naturaleza. Por ejemplo, esta tiza, ve, esta tiza no es primaria, ¿no? ¿Por qué no es primaria? Porque esto ya lo ha hecho el hombre ya. Se dice que es una actividad primaria cuando se toma directamente de la naturaleza. Es decir, la actividad viene de la tierra, ¿no? Muy bien. La actividad secundaria, ¿de qué se encarga? De transformar la materia prima, ¿no es cierto? Claro. Por eso se dice que es una industria de transformación, ¿no? Y eso caracteriza básicamente a los países desarrollados, ¿no? A los países que tienen grandes tecnologías, ¿no? Muy alto conocimiento, maquinaria pesada, ¿no? En cambio acá
caracteriza a los países subdesarrollados, ¿no? ¿No es cierto? Aquellos países donde no tienen una buena tecnología, no tienen una buena maquinaria, ¿no? Tienen maquinaria o instrumentos rudimentarios, ¿no? Eso es la actividad que goza secundaria. Aquí está, ¿qué cosa? Está la construcción, por ejemplo, ¿ve? Está la metalmecánica, la siderurgia, ¿no es cierto? La industria automotriz, son actividades que goza secundaria, ¿no? Muy bien. ¿Y la actividad terciaria de qué se encarga? Solamente de prestar servicios. ¿A quién presta servicios la actividad terciaria? Presta servicios al sector primario y al sector que goza secundario, ¿no es cierto? Es una actividad básicamente de colocación de los productos. Y ahí está, ¿qué cosa? Ahí está el comercio, por ejemplo. Ahí está el transporte, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Telecomunicaciones. Según la UNESCO, dicen que el 28% de la actividad económica en este país hoy en día, en el mundo entero, perdón, ¿no es cierto?, es una actividad terciaria. Pero a partir de 2050, más o menos el 50% de la actividad económica en el mundo entero va a ser que goza una actividad básicamente terciaria, ¿no es cierto? Ahí están las famosas actividades económicas. Un datito simple, mira, esta actividad económica, ¿cómo se grafica? De esta manera. Así, así, pongo el PBI y acá pongo que goza el tiempo. Se grafica así. ¿Ya estamos? Ya está. Si usted nota que la actividad económica se va así, lo llama como crecimiento económico. ¿Qué es un crecimiento económico? Es el aumento de la actividad económica. Si usted nota que la actividad económica se va así, ¿no es cierto?, a eso lo llamo como decrecimiento económico o simplemente como recesión. ¿Correcto? Recesión. ¿Ya? Disminución de la actividad económica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es entonces la actividad económica primaria, secundaria y terciaria. Y para terminar esta primera parte, la parte introductoria, hablemos de lo que es un fenómeno económico. ¿Qué cosa es un fenómeno económico? Esto lo vamos a usar mucho cuando hablemos acerca de qué es de la teoría económica, ¿no? ¿Qué es un fenómeno económico? El fenómeno económico, queridos estudiantes, es todo cambio que sucede a nuestro alrededor. ¿Correcto? Es todo cambio. El fenómeno en sí es todo cambio que sucede a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ahorita cae un rayo, ¡prum!, eso es un fenómeno. Pero si te has dado cuenta, eso no es un fenómeno económico. ¿Y por qué es un fenómeno? Porque ha sucedido un cambio en nuestro alrededor. ¿Pero qué fenómeno es eso? Es un fenómeno, ¿qué cosa? Natural. Ese fenómeno natural, ¿quién crees que lo explica? ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Quién crees? Entonces, si tú eres inteligente, me dices así, lo explica el geógrafo. Geógrafo. ¿Por qué lo explica el geógrafo? Porque esta persona seguramente se fue a la universidad y en la universidad agarró su libro. Y en ese libro, ¿qué cosa existen? Teorías. Esas teorías que él lee en el libro, ¿para qué sirven? Sirve para explicar por qué se presenta ese fenómeno. Y no solamente lo explica, sino te puede dar una alternativa de solución. Por ejemplo, un geógrafo dice así: si nosotros notamos que para acá hay muchos rayos y el rayo te puede matar en cualquier momento, podemos hacer acá un pararrayos. ¿Cómo yo puedo explicar y dar solución a ese fenómeno? Solamente conociendo la teoría, ¿no? Por eso una persona que no conozca la teoría puede hablar cualquier cosa. Puede hablar cualquier cosa, ¿no? Lo mejor que puede pasar es conocer la teoría. Una alumna me dijo así: profesor, sí, somos 5 alumnos, ¿correcto? Y queremos que nos dé clases particulares. Muy amable, no hay por qué. Profesor, pero le decimos algo. ¿Cuál? Ya no queremos teoría, sino queremos práctica. ¿Y sabe qué le dije yo? ¿Sabes por qué no te sale tu práctica? Porque no conoces la teoría. La teoría es lo más importante que debes saber para aplicar ¿qué cosa? Tu conocimiento a la práctica. ¿Correcto? Pero dime la verdad, ¿esa teoría dónde lo encuentras? Lo encuentras en los libros. Y básicamente, ¿dónde te explica mejor? En la universidad. Entonces pregúntate, ¿para qué sirve una teoría? Para explicar un fenómeno económico.
Entonces, un fenómeno. Pregúntate, si fenómeno es todo cambio a tu alrededor, ¿qué sería para ti un fenómeno económico? Sería todo cambio que sucede a mi alrededor, pero desde el punto de vista, ¿qué cosa? Económico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un fenómeno? Es un hecho o un cambio que sucede, ¿qué cosa? A nuestro alrededor. ¿Cuáles pueden ser los fenómenos económicos, no? Hoy hay muchos, ¿ah? Hablemos primero de los más fáciles, ¿no? Uno, la famosa inflación. Inflación. Dos, la famosa devaluación. Correcto. Tres, la famosa, ¿qué cosa? Recesión. Recesión. Correcto. Pregúntate, ¿por qué se presentan estos fenómenos económicos? Ya está. Explico. A ver. Este fenómeno económico lo explica ¿quién? El economista. ¿Y por qué lo explica el economista? Porque conoce su teoría. ¿Y dónde lo aprendió? Seguramente en la universidad. ¿Y dónde lo ha encontrado? En los libros. ¿Y para qué yo conozco ese fenómeno económico? ¿Para solamente conocer? No, sino para darle una solución. Por eso, ¿quién mejor que los economistas para solucionar un problema económico o un fenómeno económico, ¿no? Entonces, el fenómeno económico, ¿qué cosa es? Es todo cambio que sucede a nuestro alrededor. Y que si nosotros queremos darle una solución a ese problema, tenemos que conocer muy bien su teoría. Si no conoces la teoría, vas a hablar de cualquier cosa. Hasta tal punto que te va a parecer, ¿qué cosa? Esa teoría algo exacto, algo positivo, sin serlo. ¿Estamos de acuerdo? Es un fenómeno económico. ¿Qué es inflación? Estimados amigos, facilito. Pues a ver, explico este fenómeno económico. Es el incremento de los precios. ¿Por qué se presenta la inflación? ¿Por qué se presenta la inflación? Ahí está, es una bonita pregunta, ¿no? ¿A qué se debe? La inflación se presenta básicamente por dos motivos. Un motivo fundamental. Mírenme, ¿eh? Esto es el Perú. ¿Ya estamos? Listo. Y aquí voy a poner rayitas. Y acá pongo BCR y acá pongo las monedas con una M. En nuestro país, si nosotros sacamos una moneda, es porque debe haber un respaldo, una mercancía, por ejemplo, una mesa. Si la mesa vale un sol, sacamos una moneda. Si el par de zapatos vale un sol, sacamos una moneda. Si un libro vale un sol, sacamos una moneda. Si una gaseosa vale un sol, sacamos una moneda. Cuando pasa eso, nunca en un país va a haber inflación. Jamás. ¿Cuándo hay inflación? Cuando se sacan más monedas que mercancías. O sea, hay una emisión inorgánica de monedas. Entonces, si el economista conoce esto y te dice, ¿por qué se presenta la inflación? Porque se saca mucha plata, ¿qué te recomienda? No hagamos emisión inorgánica de monedas. ¿Captó usted? ¿Ves? Para eso sirve, ¿qué cosa? El fenómeno económico. ¿Qué es una devaluación? Es cuando la moneda empieza a perder valor con referencia a las monedas, ¿qué cosa? Extranjeras. ¿No es cierto? Un dólar, un sol, ninguna moneda está devaluada. Si con 2 soles compras un dólar, la moneda peruana se está devaluando. ¿Correcto? Si con 3 soles compras un dólar, la moneda peruana se está devaluando. ¿Qué es una devaluación? Es cuando la moneda nacional pierde valor con referencia a las demás monedas, básicamente las divisas, o muy fundamentalmente el dólar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la recesión? Facilito, la recesión se presenta cuando la actividad económica tiende a disminuir, cuando la actividad económica baja, o sea, es decir, cada vez se produce menos en un país. Miren, estoy corriendo yo, y si estoy corriendo a 7 kilómetros, significa que mi economía está yendo muy bien, porque el número mágico es 7%. Si yo corro a 6 kilómetros por hora, la economía se está contrayendo. Si corro a 5 kilómetros por hora, la economía se contrae más. ¿Cuándo se dice que hay recesión? Cuando la economía se para. ¿Ves? Y si retrocede, se llama depresión. ¿Correcto? La depresión ya es cuando la economía, ¿qué cosa? Ya tiene un crecimiento negativo, pues. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está recesión. Ese es el famoso, ¿qué cosa? Fenómeno económico.